Tardes, nosotros somos el grupo número 10 en la cátedra de gestión de mantenimiento con el profesor Yuri Solórzano. Estamos integrados por los primeros oficiales Carlos Cepeda, José Gómez y los primeros maquinistas Josmar Pérez, Miguel Rangel y mi persona Diego Núñez, los cuales vamos a desarrollar el tema de cálculos y análisis de los coeficientes de Weibull y Gumbel. Nuestro índice está compuesto por los siguientes puntos que vamos a desarrollar. ¿Qué es la confiabilidad? ¿Para qué sirve la confiabilidad? ¿Cómo se aplica la confiabilidad? ¿Quién fue Waloди Weibull? La distribución de Weibull. ¿Dónde se puede utilizar la distribución de Weibull? Ventajas de la distribución de Weibull. Expresión matemática de la distribución de Weibull. Los ejemplos de problemas de ingeniería resueltos por Weibull. Interpretación de los datos de Weibull y sus fórmulas. Distribución de una falla. Tiempo óptimo de reemplazo. Los ejemplos de cómo aplicar la distribución de Weibull a bordo con sus análisis de gráficas. ¿Quién fue Emil Julius Gumbel? Los aportes científicos. Teorías, importancias de valores extremos. La distribución de la probabilidad. Distribución de Gumbel, en el cual explicaremos la función de distribución de probabilidad, función distribución acumulativa y ecuaciones para función de distribución acumulativa. También desarrollaremos las diferencias entre función de distribución de probabilidad y función de distribución acumulativa. Sus propiedades, aplicaciones generales, aplicaciones marítimas, conclusiones y referencias bibliográficas. Bueno, ¿qué es la confiabilidad? Es la capacidad de un artículo o un equipo de desempeñar una función requerida en condiciones establecidas durante un periodo de tiempo determinado. Este tiempo de funcionamiento óptimo, que generalmente se define desde su diseño mediante un proceso llamado DFR, en inglés Design for Reliability, que es el diseño para la confiabilidad y se estima mediante pruebas en el diseño del equipo o componente y con herramientas estadísticas que estiman y pronostican las probabilidades de una falla en un equipo. ¿Para qué sirve la confiabilidad? La confiabilidad nos va a ayudar a prevenir las detenciones de los equipos, disminuye los accidentes y reduce las pérdidas, impactando directamente sobre los resultados de las empresas. Es decir, dichos conjuntos de teorías, métodos matemáticos y prácticas operativas que aplicando el estudio de las leyes de ocurrencia de las fallas permiten dirigirse a la resolución de los problemas de previsión, estimación y optimización de la probabilidad de supervivencia, el mejoramiento, la duración promedio y porcentaje de tiempo de buen funcionamiento de un sistema o equipo, las cuales usan tres maneras de expresarla. Porcentaje de operación del tiempo deseado, tiempo medio entre fallas, tasa de fallas. Por lo tanto, es posible determinar, por ejemplo, cuál es el porcentaje de probabilidad de que un motor diésel funcione, de acuerdo con las condiciones apropiadas en las próximas 1000 horas, según el modelo del equipo, el régimen operativo y el lubricante elegido. La primera clave para que esta confiabilidad sea posible es tener un programa de mantenimiento preventivo y ¿cómo se aplica la confiabilidad? En la confiabilidad se examina el desempeño de un producto a través del tiempo. Las variables aleatorias de interés es la cantidad de tiempo transcurrido entre fallas una vez el producto esté puesto en servicio. Con la aplicación del mantenimiento centrado en la confiabilidad, se puede identificar cuándo y cómo se deben realizar las evaluaciones y correcciones de los equipos. Acciones como la definición de probabilidad de falla
La estandarización de los procedimientos de restauración y el desarrollo de códigos operativos son algunas de las posibilidades que surgen del mantenimiento centrado, recordando que el resultado final es mayor vida útil del equipo, reducción de costos de mantenimiento y mejora de rendimiento operativo del equipo. Weibull fue un ingeniero y matemático sueco. Él nació el 18 de junio de 1887 y murió el 12 de octubre de 1979 en Francia. Él se unió a la Guardia Costera Sueca en 1904 como guardia marina y desarrolló su carrera militar hasta alcanzar el rango de mayor. Mientras estaba en la Guardia Costera, inició sus estudios técnicos en el Royal Institute of Technology para luego graduarse en dicho instituto y convertirse en profesor titular. Él continuó sus estudios y en 1932 obtuvo su doctorado en la Universidad de Uppsala. Weibull publicó muchos artículos sobre resistencia de materiales, sobre fatiga, rotura de sólidos, entre otros. Pero su mayor reconocimiento en el área lo obtuvo gracias a sus ensayos sobre probabilidad continua, que luego se conocerían como distribución de Weibull. Estos ensayos fueron presentados a la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos, ASME por sus siglas en inglés, y dicha institución le otorgó la medalla de oro en 1972 como reconocimiento a sus trabajos. La distribución de Weibull es el modelo estadístico más ampliamente utilizado para tratar datos históricos. Es usada en muchas aplicaciones, desde el pronóstico del tiempo hasta el análisis de ingeniería con tamaños de muestra muy pequeños. Es una herramienta que permite al ingeniero de confiabilidad caracterizar la función de densidad de probabilidad en un conjunto de datos de fallas para caracterizarlas como tempranas, constantes o desgastes asociados a la edad. La distribución de Weibull se utiliza en análisis de supervivencia, en ingeniería, para modelar procesos estocásticos relacionados con el tiempo de fabricación y distribución de bienes. También tiene aplicación en la distribución de la probabilidad acumulada de lluvias diarias máximas, en la teoría de valores extremos, en la meteorología. También se utiliza para modelar la distribución de la velocidad del viento en telecomunicaciones, en sistemas de radar para simular la dispersión de la señal recibida. En hidrología se utiliza también para analizar variables aleatorias con valores máximos de precipitación y la descarga de ríos. Además, para describir las épocas de sequía. Y en las compañías de seguro también la utilizan para modelar el tamaño de las pérdidas. La distribución de Weibull es una distribución versátil que se puede utilizar para modelar una amplia gama de aplicaciones. Una de sus principales ventajas cuando se aplica en el área de mantenimiento es que provee una precisión razonable en el análisis de fallas. Esto permite que se pueda predecir, estimar o planificar los diferentes mantenimientos o reparaciones que se deben llevar a cabo durante la vida útil del equipo. A través de esta distribución se puede obtener un simple pero poderoso gráfico donde se aprecia la medición de vida, los arranques y paradas de los equipos, y se puede apreciar
de una manera rápida la operación y ciclos de emisión versus la acumulación de fallas. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Rangel y continuando con la exposición hablaremos acerca de la interpretación de los datos de Weibull y fórmulas. Los datos precisos para una distribución de Weibull son las edades de las partes. Estos componentes de los equipos son los que permiten obtener resultados confiables y entre ellos tenemos tiempo de operación de los equipos. Nos permite saber cuántas horas o días los equipos han trabajado. Arranques y paradas. Estos datos ayudan a saber cuántas veces el equipo o sistema ha encendido y se han detenido y las razones del porqué. Ciclos de fatiga. Los repetitivos ciclos de carga y descarga debilitan las piezas en un periodo de tiempo. Los ciclos de estrés. Estos datos permiten saber cuándo los equipos sufren una alta carga debido a razones externas. Altas temperaturas producen fatigas en los materiales si no se controlan adecuadamente. El tener registro de todos estos datos, gracias a la distribución de Weibull, pueden hacer más precisos los cálculos para determinar la frecuencia de fallas y establecer un patrón de fallas. Aquí también dice que hay muchos otros parámetros que permiten hacer la distribución de Weibull. Entre ellos tenemos sensores, sistemas electrónicos que ayudan a dar datos precisos para poder hacer la distribución de Weibull. A continuación tenemos la fórmula de distribución de Weibull. En ella podemos encontrar las funciones de distribución acumulada, CDF, podemos encontrar beta, que son los parámetros dependientes que nos indican los patrones de fallas, y las pendientes de la gráfica de probabilidad. Eta sería la característica de vida de parámetros escala, también es conocido como la vida característica, indica la expectativa de vida de un equipo. Sería como el tiempo que transcurre entre fallas. Cuando usamos Weibull podemos obtener resultados más cercanos a la realidad. En esta lámina tenemos la curva de la bañera. En esta gráfica tenemos en el eje de las X el tiempo, en el eje de las Y tenemos la rata de falla. Podemos observar cómo se comporta beta, que es la pendiente de la gráfica de Weibull, y se define de la siguiente manera. Cuando beta es menor a 1, indica la mortalidad infantil. Esto nos muestra fallas a temprana edad, problemas al ser instalado el equipo, problemas de producción, problemas de diseño, defectos de fábrica, problemas con el control de calidad. Cualquier razón que provoque el daño del equipo en su temprana vida. Cuando beta es igual a 1, significa falla aleatoria. Esto nos indica que tenemos un daño en el equipo repentino, es decir, después que el equipo estuvo funcionando con normalidad, de repente deja de funcionar. O también indica errores de mantenimiento o errores humanos. Cuando beta es mayor a 1, indica falla por desgaste. Significa que el equipo, en la medida que ha trabajado, con el paso del tiempo se va deteriorando. En este punto podríamos mencionar desgastes de las partes internas por uso normal. También podríamos mencionar corrosión, fatiga, fallas en rodamiento y estrés en el equipo. En esta lámina vamos a hacer un ejercicio rápido de la distribución de Weibull. Tenemos una gráfica, tiempo, probabilidad de fallas. Tenemos datos de cuándo el equipo ha fallado, en este caso 120 horas, 170 horas, 220 horas y 190 horas. En esta misma gráfica está la curva donde están marcados estos 4 puntos donde ha fallado el equipo. Ya teniendo el valor de beta, porque es un equipo que ha sufrido varias fallas y tenemos datos anteriores que avalan estos valores, tenemos
que beta es 3.8581, eta sería 193 días aproximadamente. Entonces, si aplicamos Weibull, es decir, queremos saber la probabilidad de falla a los 200 días, entonces la respuesta será 70%. En esta gráfica tenemos el tiempo óptimo de reemplazo. Si analizamos el costo de reemplazo de un componente, en este caso la curva azul, podemos elegir cambiarlo cuando se produce la falla, el cual se incrementará a medida que pase el tiempo. O también podríamos hacer el cambio preventivo, en este caso la curva verde, en el cual será más frecuente si escogemos corto tiempo para reemplazar estos componentes. El costo total como suma de ambas curvas tiene un mínimo valor. En este caso, la curva roja, que ocurre en un punto donde se intersectan las dos curvas, la de reemplazo preventivo y la de reemplazo por falla. Esto da como resultado el valor óptimo de reemplazo. Ahora bien, la distribución de Weibull representa la curva de riesgo o la probabilidad que un elemento falle en un intervalo de tiempo, ya de eso estamos claros. La función de densidad de probabilidad va a generar dos zonas. La primera zona va a representar la probabilidad de falla antes del tiempo t y la segunda va a representar la probabilidad de supervivencia en ese periodo de tiempo. La distribución de Weibull es muy versátil porque permite representar diferentes mecanismos de fallas, además de cuantificar el riesgo de seguir operando. Ahora, en esta lámina tenemos un ejemplo aplicado de la distribución de Weibull a bordo. Si vemos como ejemplo una página de alarmas a bordo que incluye elementos de falla con fechas de inicio y de final, podemos calcular el tiempo entre fallas, que llevado a un cálculo de probabilidad de Weibull nos permite calcular los valores de beta y nos permite calcular también los valores de eta, tiempo entre fallas. Aquí tenemos una hoja de cálculo para la distribución de Weibull. En ella utilizamos los valores de las alarmas anteriores y con esto podemos construir y obtener el valor de beta, vida media de fallas aleatorias, y también podemos obtener eta, que nos va a dar el tiempo entre fallas. Si lo graficamos para un determinado equipo basado en la hoja de alarma de las láminas anteriores, obtenemos que para una determinada probabilidad de supervivencia en el eje de las Y, el tiempo probable en que se va a producir la falla, en este caso en el eje de las X, 30 horas. Así también, si determinamos una frecuencia de preventiva, vamos a poder obtener el porcentaje de confiabilidad. Por eso, la distribución de Weibull va de la mano con la confiabilidad. Por último, para cerrar el tema de la distribución de Weibull, podemos decir que los beneficios de estos análisis nos permite el aumento de la confiabilidad en los equipos, una reducción en los costos de mantenimiento, la disminución también de los riesgos por fallas y protección de los equipos y los sistemas. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Dando continuidad a la información compartida por el compañero en las diapositivas anteriores, queremos hacer mención actualmente de quién era Emil Julius Gamble. Este fue simplemente un matemático, activista, político y pacifista que nació en Múnich y falleció en Nueva York en 1966. Fue una de las partes más importantes en el área de la estadística. Fue judío, huyó de Alemania cerca del año de 1933. Se le privó de su nacionalidad alemana precisamente por desertor. Tuvo posteriormente nacionalidades francesas y americana o estadounidense.
enseñó en varias universidades a nivel mundial y bueno, como lo mencioné al principio, fue una parte esencial en los estudios de la estadística y uno de sus trabajos principales fue el de la ley de la mortalidad. Dando continuidad referente a la historia de quién fue Emil Julius Gumbel, Gumbel cerca del año de 1940 recibe la invitación de una importante universidad en Estados Unidos que se encargó de acoger a muchos de los científicos y artistas refugiados durante la época de Europa, provenientes de Europa. Gumbel llegó de Nueva York, de un país, de una ciudad europea, cerca del año de 1940. Siguió trabajando activamente después de que migró hacia Estados Unidos en contra del nazismo y fue consultado frecuentemente por estudiantes, profesores y agencias gubernamentales estadounidenses referente al área en la presentación. Entonces, ya que hablamos un poco de quién es la persona en cuestión, como para hacer mención importante, ¿cuáles fueron los aportes científicos que realmente tuvo Gumbel referente al área que estamos presentando el día de hoy? Básicamente fue un especialista en el área de la estadística que tuvo una gran importancia en el estudio de la teoría de los valores extremos, que se las explicaremos un poco más adelante. La distribución de Gumbel de probabilidad continua hacia valores extremos no hace más allá que una mención en estudios probabilísticos no basándonos en la media, sino en los extremos de esas curvas de interés. Su obra, The Static of a Stream, se publicó en 1958 y fue su principal trabajo matemático. Fue un compendio de la teoría de valores extremos y de las aportaciones que daba la misma. Vamos a tratar de profundizar un poquito más adelante sobre temas más cotidianos o un entendimiento más sencillo de estas teorías probabilísticas o estadísticas hacia nuestra área cotidiana o nuestra área de interés. Ahora vamos a profundizarnos en lo que fue su estudio principal que mencionábamos en la diapositiva anterior sobre el tema de los valores, el estudio realizado sobre los valores extremos. ¿Qué son los valores extremos? Los valores extremos básicamente se puede describir como eventos atípicos que están muy alejados de la media o de lo que se podría esperar. Muchas veces nos preguntamos con qué frecuencia se hubiera podido hacer algo para evitarlos o estar mejor preparados en caso de desastres naturales. Y por eso en las diapositivas anteriores mencionábamos su estudio presentado en años anteriores. Entonces, ¿cómo podríamos describir de una forma práctica lo que se podría mencionar como la teoría de los valores extremos? La teoría de los valores extremos básicamente viene a hacer mención a esos puntos que se encuentran más alejados de la media común. Es decir, son valores muy distantes del centro de un estudio probabilístico. ¿Qué quiero decir con esto? Para que lo logremos entender. Si nosotros nos proyectamos en una gráfica y vemos la gráfica con curvas en puntos altos y puntos bajos, no estamos obteniendo como resultado una media, sino el valor más extremo hacia su parte superior y más extremo hacia su parte inferior. Entonces, ya una vez compartida la información referente a quién fue Gumbel, a cuál fue su teoría principal, la teoría de los valores extremos, vamos a adentrarnos un poquito al tema de la distribución de la probabilidad. ¿Qué es la distribución de la probabilidad? Nos gusta a nosotros hacer como equipo una presentación un poquito más didáctica donde no nos enfoquemos tanto en áreas de fórmulas o estudios matemáticos que a nuestro punto de vista no aportan importancia
importancia específica en los estudios que estamos realizando, sin desmejorar el conocimiento científico aportado por estas personas que se dedicaron a emitir grandes conocimientos en el área que estamos estudiando. Entonces, básicamente la distribución de probabilidad es una función. Que asigna a cada suceso definido sobre las variables la probabilidad de que dicho suceso ocurra. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que es la capacidad que existe en una gama existente de que sucedan resultados probables en un experimento determinado. Es decir, describe una probabilidad de que un evento se realice a futuro. Básicamente sería eso. Entonces, también, como lo mencionamos nosotros en nuestra presentación, hace referencia al conjunto de todos los sucesos posibles, cada uno de los sucesos en el rango de valores de variables aleatorias. Tiene una relación estrecha directamente con la distribución de frecuencia y es una función de distribución cuyo valor en cada x real es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que x. Básicamente, lo que explicábamos anteriormente, viéndolo en una forma más gráfica, los puntos extremos que existen en una gráfica, hacia la parte superior o hacia la parte inferior y no hacia la media. En esta segunda diapositiva podemos ver también la curva de distribución de probabilidad de Gumbel PDF. De esta se dice que la distribución de la probabilidad da valores extremos. ¿Por qué extremos? Porque nos da un valor mínimo y un valor máximo. Esta curva es utilizada para modelar la distribución del máximo y el mínimo, por lo que se usa para calcular valores extremos. Eso tiene aplicabilidad en muchos factores, en muchas áreas, como cálculo de lluvia, cálculo de inundación, que más adelante explicaremos. Como vamos a observar en esta gráfica, la función de densidad de probabilidad de la distribución normal suele conocerse como una campana de Gauss. ¿Por qué suele conocerse como una campana de Gauss? Porque siempre va a dar una tendencia de una curva que va desde un valor mínimo hasta un valor máximo. Como pueden observar en la gráfica, se le darán valores tanto en el eje vertical como horizontal, y eso nos dará los valores extremos. ¿De dónde sacamos estos valores? Como ya lo mencionamos, de distintos récords que se están usando, o variables o números que se están usando para obtener nuestros valores máximos y mínimos. Para continuar, tenemos lo que es la función de distribución de probabilidad PDF. En la PDF, la probabilidad de que P, un valor en B, ocurra entre los límites A y B, brevemente estará escrita como P, donde B será mayor que A y menor que B. Se encuentra por debajo del área de la curva PDF entre A y B. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los valores que van por debajo de la curva nos darán a nosotros esos valores máximos y mínimos durante el tiempo o el periodo de estudio que se está realizando. Si vemos en la curva, tendremos un valor o una curva roja que nos dará mi valor máximo extremo, y tenemos cercano al cero el valor mínimo. En la figura de la función de densidad de probabilidad normal, los valores del eje horizontal deberán ser siempre asignados en más y en menos. En este caso tenemos que gamma será media y teta será desviación estándar. Las áreas debajo de la curva en los intervalos, cada uno con una anchura de desviación típica, dan la probabilidad de que se produzcan estos intervalos. ¿Qué pasa? Estos valores debajo de la curva nos van a dar los valores máximos y mínimos, o los valores que se están estudiando durante un periodo determinado. En la curva CDF, que en este caso sería función de distribución acumulativa, la probabilidad de que un valor B sea menor que A se encuentra directamente como el valor de la CDF en A, expresado en la fórmula. Quiere decir que P para B será menor o igual que A, igual será a la curva CDF, o a la curva de distribución de función de A. Como estamos viendo, a diferencia de la otra, esta es una curva que tiene tendencia desde un pico menor a un pico mayor, o un valor menor a un valor alto. En la figura CDF de Gumbel, la curva roja indica que la probabilidad de que B sea inferior a 5 es de 0,9 o el 90%, mientras que para la línea azul y el oscuro, esta probabilidad es de 0,7 o del 70%. Estos valores que están aquí nosotros se los vamos a asignar, como ya lo mencioné anteriormente, de probabilidades estadísticas o
valores que nosotros queramos averiguar o tengamos o récords previos de casos de estudio de lo que se está buscando. Ahora vamos a lo que es la ecuación de la distribución de Gumbel. En este caso tenemos la ecuación de distribución de función cumulativa. Esta vendrá dada por la expresión matemática de la f de c, donde f de c de a es igual a e, que es una constante matemática de aproximadamente 2,718, y beta es un valor relacionado con la desviación estándar, teta. Entonces podemos ver la ecuación como está determinada. En la segunda ecuación tenemos que beta es teta de la raíz sexta entre pi, donde pi es un valor griego que todos conocemos, que es 3,142, y este símbolo representa la raíz cuadrada. También estudiando las ecuaciones de distribución de funciones acumulativas CDF, podemos tener dos tipos de variables: modo y la mediana. Modo o moda, como se conoce, de teta puede ser encontrada a partir de la mediana m, siendo el valor de a donde CDF de a es 0,5 de Bravo. En este caso tenemos la función teta de m es igual a Bravo de ln2, donde ln es el algoritmo natural. Para el caso de la mediana, tenemos que la media o mediana de e de x dada por e de x es igual a teta más c de Bravo, donde la constante será la constante de Euler, que es 0,5772. Una vez explicado las ecuaciones, nosotros queremos saber qué nos diferencia una de la otra. La respuesta es fácil. La diferencia entre las funciones y las curvas PDF y CDF vendrán dadas porque una es asimétrica y la otra es simétrica. En las curvas CDF es simétrica porque la distribución o la determinación de la curva siempre será igual de ambos lados. En cambio, la probabilidad PDF, la curva siempre estará inclinada hacia la derecha y nunca el lado izquierdo será idéntico al derecho. Para concluir, en esta parte de las distribuciones, ¿de qué nos sirven las fórmulas, las ecuaciones, de qué nos sirven todos estos cálculos matemáticos que descubrió Gumbel? Nos sirve para determinar valores máximos y mínimos en un periodo de tiempo o en un caso de estudio, donde tenemos que utilizar todas las variables disponibles, variables promedio, para poder saber la tendencia desde que algo se generó en su punto más bajo hasta su punto más alto. Continuaré dando mi pase ahora a mi compañero Carlos Cepeda, que seguirá complementando con las propiedades y aplicaciones de estas fórmulas en el ámbito general y en el ámbito marítimo. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos decir que realmente es la importancia de esta teoría sobre la vida actual? Podemos hacer mención principalmente de que mediante la teoría de los valores extremos se permiten hacer diversos estudios con el fin de prevenir riesgos naturales, como el caso de vientos extremos, terremotos, inundaciones, entre otros. Se sabe también que se pueden obtener resultados de acuerdo al valor o el método ocupado para la obtención de estos valores, ¿no? Pues es importante para formar una distribución de probabilidad apropiada. ¿Qué queremos decir con esto? Indudablemente los outliers o el valor atípico es una observación que es numéricamente distante del resto de los datos. Las estadísticas derivadas de los conjuntos de datos que incluyen valores atípicos serán frecuentemente engañosas. Por eso es importante el manejo adecuado de cada una de las teorías que se plantean en esta presentación. ¿Cuáles podrían ser en el día a día las áreas de aplicación general de Gumbel en nuestro día a día? Básicamente en cálculos de tablas de mortalidad en seguros, ocupa mucho esta teoría de valores extremos, la predicción de fenómenos climatológicos como inundaciones y periodos de sequía,
cálculo de valores extremos del nivel de los ríos, lo que en resultado da la utilidad a la construcción de presas o cualquier otro medio para contención de fluidos y generación de energías, y la predicción de terremotos, inundaciones o cualquier otro desastre natural que pudiera ocurrir. Ejemplo de esto podría ser la representación del máximo nivel de un río a partir de los datos o niveles obtenidos durante un periodo de 10 años. Entonces, punto importante, el ejemplo que daba en la lámina anterior, vamos a tratar de adentrarnos realmente sin desmejorar los estudios realizados por Gumbel o otros matemáticos o científicos, en cuál sería el área real de interés hacia nuestra zona de estudio o hacia nuestra área laboral en específico. ¿Cuáles serían sus aplicaciones en el área marítima? El ejemplo anterior lo describía bien sencillo, y la distribución de Gumbel o el estudio de las teorías extremas se usa generalmente en aplicaciones de las ciencias hidrológicas para determinar las probabilidades de comportamiento de crecientes, sequías, caudales en sus valores extremos, tanto máximos como mínimos, considerando diferentes momentos en el tiempo. Esta distribución es mayormente aplicada en estudios de ingeniería marítima. En ingeniería marítima queremos hacer nosotros mención hacia la parte inicial de la carrera que nosotros desempeñamos. ¿Qué quiero decir con la parte inicial? Nosotros actualmente en las embarcaciones encontramos tablas estadísticas que nos muestran las condiciones de pleamar y bajamar en ciertas épocas del año, por lo que estas tablas se realizan con conocimientos basados en la teoría de Gumbel por un área de interés alejada hacia la zona donde nosotros nos desempeñamos como marinos mercantes. Específicamente, se busca evaluar la probabilidad de que una determinada serie de valores arroje nuevos máximos considerando condiciones iniciales, que son la base de aplicación metodológica en este tipo de distribución probabilística. Básicamente podríamos concluir que hace mención importante hacia la zona de estudios de mareas en nuestras áreas de desempeño actual. ¿Cuáles podrían ser finalmente las conclusiones de toda la información proporcionada por los 4 compañeros y mi persona durante esta presentación? En el día a día es una herramienta indispensable para la toma de ciertas decisiones a nivel gerencial o incluso en momentos de navegación, como lo mencionábamos en las aplicaciones en el sector marítimo. No se puede asegurar que los resultados de estos análisis cuantitativos van a garantizar que una decisión en un contexto actual, como podría ser el marketing, garantice el éxito de ese marketing que se está planteando. Sin embargo, el uso de esas herramientas estadísticas aplicadas objetivamente nos proporcionan fuentes de información para tomar las decisiones que podríamos considerar como correctas. Un ejemplo de esto podríamos poner actualmente un boom que existe del venta de diferentes cosas por Amazon. Estudian o realizan estudios probabilísticos para determinar los valores más altos de un producto en determinado momento. Es decir, cuando tienes la oportunidad de publicar la venta de una laptop, por colocarlo de ejemplo, existen estudios ya realizados o existen programas que se basan en estas teorías para que en el momento en que tú cargues la información al sistema, ese sistema inmediatamente le arroje a la persona que está utilizando los dispositivos que existe alguien que publicó un valor muchísimo más bajo del que él tiene proyectado, es decir, usando el punto más bajo de la gráfica, como se explicó anteriormente, para representar a esa persona que tiene un área de competencia y que se debe corregir. Actualmente se determina esto en cuestión de segundos. Otro ejemplo podría ser la presentación de ejemplos básicos y sencillos, despertar en nosotros como lectores la iniciativa de aplicar herramientas de una manera práctica en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida laboral, que es indudablemente la que estamos desarrollando. Quiero darle muchísimas gracias por la atención prestada durante toda la presentación y esperamos que esta presentación sea de su agrado. Excelente día.